Hola a todos, bienvenidos a Café con Sal, yo soy Rodrigo. Y yo soy Cristian. Estamos aquí en nuevo capítulo 13, y como siempre os traemos las noticias más importantes de la semana. Así que Cristian, cuéntanos. Empezamos con la eliminación de España en la Eurocopa. Este martes España ha caído ante Italia en los penaltis 4-2, lo que significa que la final de mañana, domingo a las 9 de la noche, será disputada entre los italianos y los ingleses. Mi porra, Rodri, va a ser de 10 euros, 1-0 a favor de Italia. Podría jugarme mucha más pasta sin tener ni idea de fútbol, pero te pregunto, ¿cuál es tu porra? Yo no voy a jugar €1 porque no tengo ni idea, pero soy menos optimista que tú. Yo creo que va a ganar Italia. ¿Por qué? No lo sé, porque no tengo ni idea. Pero yo confío en que gane Italia. Entonces, bueno, pues ya veremos cuando escuchéis esto, ya se sabrá el resultado. Entonces, pues veremos quién se ha llevado... Bueno, esos 10 euros no, porque no me los pienso jugar, por si acaso. Continuando con las noticias relacionadas con el COVID, vemos que en España ha aumentado mucho los casos. Y es que el pasado jueves las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad 17.317 nuevos casos y 28 nuevos fallecidos. Actualmente, la incidencia está en 277 casos por cada 100.000 habitantes. Y tenemos un dato bastante escalofriante, y es que el 42% de los casos en la Unión Europea están en España, actualmente. Esto implica que Alemania haya declarado a España como territorio peligroso por COVID, y de cara al turismo este verano esto nos viene fatal, pero por suerte hay países como Francia que están diciendo que España es un país seguro al que se puede venir en verano. Entonces pues veremos hasta qué punto afecta esto al turismo. Por el momento, el Ministerio de Sanidad español descarta tomar nuevas medidas a pesar del aumento de los casos, y actualmente la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas. Tenemos el ejemplo de que Castilla y León cierra el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana, la Comunidad Valenciana limita las reuniones privadas a 8 personas y cierra la hostelería a las 12:30. Entonces yo creo que como están aumentando los casos, Cristian, vamos a ir viendo cómo las comunidades autónomas van a ir restringiendo este tipo de cosas. Pasamos ahora con la aprobación del proyecto de la ley Sí es Sí este martes en el Consejo de Ministros. Este proyecto de ley elimina la distinción entre abuso y agresión y pone el foco en el consentimiento. El texto actual de este proyecto de ley señala que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. El Ministerio de Igualdad afirma que se opta por un modelo de consentimiento positivo, que ya contemplan países como Suecia o Reino Unido, y que, cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. Como todo proceso de aprobación de ley orgánica, este proyecto de ley tiene que pasar por una etapa final, que es la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que veremos en las próximas semanas a ver si realmente esta ley se termina aprobando. En el plano internacional tenemos que los talibanes afianzan su expansión territorial en Afganistán, y es que han conseguido invadir 2 ciudades fronterizas con importantes conexiones comerciales. Estas invasiones coinciden con el anuncio de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, de retirar finalmente todas sus tropas de Afganistán el 31 de agosto. Y es que esta retirada de tropas se acordó en 2020 y en principio iba a ser poco a poco, aunque ya se está viendo que se le ha puesto una fecha final. Hay que explicar cómo comenzó este conflicto en Afganistán, y es que en 2001 Estados Unidos y el Reino Unido invadieron el país para derrocar a los talibanes que en aquel momento estaban en el gobierno, y así dar un duro golpe a Al-Qaeda, que tenía una fuerte presencia en el territorio. Una vez consiguieron sus principales objetivos militares, se inició una misión internacional de hasta 40 países, entre los cuales estaba España, para crear una democracia en el país y establecer así la paz. Vemos como a día de hoy, a pesar de todos los años que han pasado, no lo han conseguido y sigue siendo un territorio muy propenso a la violencia y muy inestable. De hecho, vemos que los talibanes, a los que se intentó expulsar hace 20 años, están volviendo al poder. Así que vemos que todo acaba como comenzó. Y hasta aquí las noticias de la semana. Vamos ahora con el tema gordo de este episodio 13 y vamos a hablar sobre la vida extraterrestre, ¿no? Y también un poco vamos a tocar la exploración espacial. Para dar un poco de información sobre la situación actual en estos temas, mencionar solo 2 cosas. Primero, por un lado, tenemos la misión Artemis, llevada a cabo por la NASA, que pretenden llevar otra vez el hombre a la Luna en el año 2024. Y es una misión que tiene como principal objetivo, aparte de lo que os he comentado, el crear una base estable en la superficie de la Luna para después, futuramente, hacer exploraciones hacia Marte y otros planetas. Por otro lado, tenemos que China se ha puesto las pilas con la carrera espacial y para el año 2033
quieren llevar al primer ser humano a Marte. Son fechas más o menos orientativas, pero así están las cosas en el ámbito de la exploración espacial. Me gustaría preguntarte, Rodri, ya que ambos sabemos que compartimos la opinión de que sí que existe, o de fuera, más allá en el universo, debe de haber sí o sí vida inteligente. ¿Por qué crees que eso es así? A ver, yo creo que existe vida inteligente extraterrestre, más que nada porque el universo es tan grande que me extrañaría muchísimo. O sea, no me puedo creer que en un universo tan grande no exista vida extraterrestre. Además, me parece como muy egocéntrico pensar que somos la única vida, más allá de células o lo que sea que se pueda encontrar, que existe en Es que no es en el planeta, es que es en el universo. Es que es... Si no nos hacemos a la idea de lo grande que es el universo, ¿cómo vamos a tener el valor de decir que somos los únicos que vivimos en él? Entonces, o sea, yo creo en alienígenas, por así decirlo, por este hecho, más que nada, no por tanto avistamientos o cosas que haya visto en YouTube o cosas así, sino por eso, porque es tan grande que no me creo que solo estemos nosotros. Y es que también da que pensar que el universo ahora mismo se está expandiendo y que se está expandiendo a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Es decir, que aunque nosotros tengamos todos los recursos tecnológicos posibles para explorar todo el universo, nunca llegaremos a ver la... El límite. Sí, el límite o en sí el universo en su plenitud, porque la luz va a tardar en llegar hacia nuestros objetivos, ¿no? En plan, yo que sé, el telescopio que estemos utilizando y tal. Entonces, claro, si la luz no llega o está llegando y el universo se está expandiendo, siempre vamos a ver como límites del universo que son anteriores al momento presente. No sé si me he explicado Sí, muy sí, bien. sí. Es como cuando, o sea, es como lo de cuando ves una estrella, que igual tú ves una estrella en el cielo y en realidad es una estrella que lleva muerta Eso mil es. años, porque está tan lejos que la luz que vemos tarda tanto en llegar a nosotros que para cuando la ves ya está muerta. Entonces estás viendo pues, como un cadáver galáctico, por así decirlo. Sí. Y no sé, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas que habría como consecuencia después de un primer contacto entre la especie humana y una vida inteligente extraterrestre? ¿Qué repercusión crees que tendría en nuestra sociedad? Pues yo creo que nada bueno. Porque suponiendo que que encontramos vida inteligente extraterrestre, por algún motivo doy por hecho que van a ser más inteligentes que nosotros o que van a estar mucho más desarrollados. Entonces, me extrañaría muchísimo que encontrándonos una sociedad avanzada a nosotros, van a respetarnos. Quiero decir, claro, es especular. Podemos poner ejemplos de lo que ha pasado en la Tierra. Siempre que una sociedad muy avanzada se ha encontrado una inferior, lo que ha hecho es someterla. Entonces a mí lo que me daría miedo es que pudiese ocurrir algo del estilo en el caso de que encontrásemos vida inteligente superior a nosotros, que también podría ser al revés. En realidad podríamos encontrar vida inteligente que no está tan avanzada como nosotros. Pero el hecho de que, o sea, los límites tecnológicos en los que nos encontramos, que nos permiten ver planetas a cierta distancia, no podemos verlo todo, me lleva a pensar que de encontrar extraterrestres, nos encontrarían ellos a nosotros, si todavía no los hemos visto. Entonces, por eso yo creo que serían más inteligentes y yo creo que no pasaría nada bueno. Sí que podría ser, ¿no? Que aprendiésemos de ellos o que nos, yo qué sé, compartiesen su tecnología con nosotros, pero yo creo que no pasaría eso. ¿Tú? Pues la verdad es que no lo tengo claro. Es como tú dices, ¿no? Depende de dos cosas. Del nivel de evolución tecnológica que podría tener esa hipotética civilización. Y en segundo lugar, qué intenciones tendrían con respecto a nosotros. Si supongamos que tienen una tecnología mucho más avanzada que nosotros y sus intenciones son buenas o neutrales, yo creo que la repercusión más grande que habría en la especie humana es que nos uniríamos más como especie. Porque muchas veces cuando escuchas a entrevistas de astronautas y tal, ellos siempre te dicen que desde la estación internacional, ellos ven la Tierra y no ven fronteras, ¿no? O sea, básicamente ves un elemento natural físico que es el planeta Tierra, ¿no? Con pues, los diferentes continentes, el mar.
Y no ves esas fronteras, no ves esas separaciones o grupos artificiales que entre nosotros los seres humanos hemos creado, ¿no? Pero eso es muy bonito y cuando, claro, estás en el espacio, vale, es muy filosófico y prometedor. El problema es cuando aterrizas y ves que existen y que no es lo mismo vivir en un continente que en otro. Porque claro, desde arriba todo se ve igual. Qué bonito. Todos vivimos, somos todos ciudadanos de la Tierra. Hasta que te das cuenta que según en qué continente seas, tienes unos derechos u otros, unas ventajas u otras. Entonces, sí es cierto que de encontrarnos una sociedad extraterrestre nos podríamos unir, pero si nos unimos, yo creo que únicamente sería porque tenemos un problema mayor y es precisamente esa civilización extraterrestre. Como cuando el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues lo Sí. mismo. Aliarnos precisamente porque tenemos un problema mucho mayor. Pero yo creo que un futuro en el que se una la civilización humana entera en pos de eso del hermanamiento y la paz, yo creo que es imposible. Yo creo que es posible y de hecho todo el tema este que se está llevando por parte de SpaceX, que es la empresa en el ámbito de la exploración espacial que tiene como dueño Elon Musk, con todo el tema este de la exploración de Marte y las ideas a futuro que tiene Elon Musk de colonizar, ¿no? El universo, entre muchas comillas. Yo creo que todas esas, digamos, misiones o objetivos que va a tener que enfrentarse la humanidad dentro de muchos millones de años, ¿vale? Es decir, Si cuando la llegamos, humanidad, si si llegamos. llegamos, pero cuando la humanidad se enfrente a el dilema de el Sol va a implosionar, nosotros vamos a desaparecer. Y para conservar nuestra especie, tenemos que colonizar o como quieras llamar, ir a otros planetas donde podamos habitarlos. Yo creo que ahí será el momento en el que pues la gente diga, oye, igual habrá que unir refuerzos, recursos Sí es y... cierto que, ¿no? que es lo que dices. Precisamente eso, en cuanto nos enfrentemos al gran problema que es nuestra posible extinción, porque el planeta tiene los recursos que tiene, nos lo estamos cargando y eso es algo que sabemos todos y es innegable y en algún momento es o paramos de destruir el planeta y favorecemos su regeneración, que no sé si eso es posible incluso, vamos a tener que buscarnos otro. Entonces, sí es verdad que de hecho Elon Musk ya ha hablado de esto, diciendo que la única posibilidad que tiene la raza humana es pirarse de aquí. De aquí a X años tenemos un límite de tiempo y este planeta va a durar lo que va a durar. Entonces me parece que suena poético, pero en las estrellas está la única posibilidad que tenemos de perdurar. Porque tú has puesto, por ejemplo, que el Sol va a implosionar, eso es cierto, debe saberse, no sé, yo no soy científico, pero se debe saber, Nunca mejor dicho, ninguno de aquí lo somos. se debe saber que el Sol tiene un recorrido y algún día creo que crecerá, implosionará y se comerá básicamente toda la Vía Láctea. Y desapareceremos, pero eso va a ocurrir dentro de millones de años. Entonces, yo creo que ni de coña vamos a llegar a tener ese problema porque mucho antes nos habremos extinguido no por el Sol, sino porque nos estamos cargando el planeta. O sea, la sociedad humana existiendo, como cogiendo grandes civilizaciones, como ejemplo, claro, tribalmente, pues miles y miles y miles y miles de años. Pero en grandes civilizaciones, pues como Grecia, Mesopotamia, Egipto, pues creo que 4000 años antes de Cristo empezó, creo que se formó como la Mesopotamia y tal, de 4000 años al 2021 que estamos ahora, en 6000 años nunca hemos estado tan cerca de extinguirnos, precisamente por nuestra propia actividad. Entonces, yo creo que tenemos poco tiempo. Suena un poco tal, pero yo creo que nos tenemos que ir de aquí a poco tiempo porque es que no tiene mucho futuro esto. ¿Y qué piensas sobre la idea de que... Porque muchas veces se plantea, ¿no? Esto a la hora de pues, hablar de la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra. Sobre la idea de que nosotros podamos ser la única civilización superviviente después de una previa existencia de otras civilizaciones pasadas. Es decir, o sea, la existencia del ser humano en la historia de todo el universo es eh, un microsegundo al final de las 12 de la madrugada. Entonces, claro, que a día de hoy
por muchos esfuerzos que hayamos hecho y tal, no se haya encontrado absolutamente nada y todas las sondas que se han enviado no hayan recibido ningún tipo de comunicación y tal, también hay que pensar que sí es posible que en el pasado hubiesen existido otras civilizaciones inteligentes, pero que a día de hoy no haya quedado ninguna. Y que a día de hoy seamos los únicos que quedan en este universo. La única, digamos, ideas pensantes que se mueven, piensan sobre sí y realizan el resto de actividades propias de un ser vivo. Y eso, pues, puede que, bueno, puede no. En millones de años se acabará también, se apagará nuestra luz. Yo creo que si no hemos encontrado vida extraterrestre todavía no es porque... Bueno, a ver, por poder es una posibilidad. Que efectivamente seamos los únicos, no porque siempre lo hayamos sido, sino porque los que antes estuvieron se hayan extinguido. Pero yo creo que es porque en realidad coges el lapso de tiempo en el que llevamos mirando hacia arriba, lanzando satélites, yendo a la luna, mandando misiones espaciales, es poco tiempo en realidad. O sea, decir 40 años, por ejemplo, de misiones espaciales suena muchísimo, pero no es nada. En realidad, de hecho, antes has dicho, China quiere mandar a humanos a Marte en 2033. O sea, es que de aquí a 2021 ese es el máximo exponente al que aspiramos en 10 años prácticamente. Entonces, si de momento no tenemos, en mi opinión, hechos o un conocimiento totalmente claro de que existe vida extraterrestre, es porque nos falta tiempo. Simplemente tiempo y acabará llegando. Porque además, de hecho, antes he dicho que yo creo en los extraterrestres por ese hecho de que el universo es enorme, no por conspiraciones y tal. Pero ya lejos de conspiraciones, últimamente, en los últimos meses, salieron muchas declaraciones del gobierno chino y el estadounidense acerca de este tema. Y se estaban lanzando pullas, entre ellos, esto es oficial, son comunicados oficiales, diciendo, creo que fue el gobierno chino, el estadounidense, al gobierno chino, diciendo que el gobierno chino tenía información acerca del tema de la existencia de seres extraterrestres y que ya iba siendo hora de que la compartiese. De la misma forma que hace, creo que fueron 3 meses, Japón le dijo lo mismo a Estados Unidos. Le dijo, salió un ministro japonés y dijo, bueno, sabemos que Estados Unidos sabe más que el resto y lo único que le pedimos es que empiece a desclasificar documentos acerca de este tema. Es que se me ponen los pelos de punta porque, claro, esto no es una conspiración de que, yo sé, las nubes que vemos de los rastros que dejan los aviones son metal... Como los chemtrails que hablamos. Los chemtrails para cargarse a la población, sino que en 2018, creo, hubo una... No sé en qué año exactamente de esta última década, pero sí que se desclasificaron unos vídeos del ejército aéreo estadounidense en el que pilotos de cazas estadounidenses, en plan militares profesionales, se encontraban, pues, yo que sé, a no sé cuántos kilómetros arriba ya en el cielo y con las cámaras del caza, pues grabando cosas que no, a día de hoy, el propio ejército estadounidense no sabe qué es lo que era. Y claro, ya no es el preocuparse de si son alienígenas o no, sino el pensar que hay objetos no identificados en tu espacio aéreo que presentan una tecnología muy superior, porque estos objetos era como que de repente avanzaban 200 kilómetros en un segundo, cosas muy raras, que claro, no es que sean alienígenas, sino que podrían ser tecnología de China, Rusia, claro, o de cualquier otro país. Eso decían, que antes de lanzarnos todos a teorías de son alienígenas, han venido por nosotros, decían que lo más probable es que sea tecnología de otros países de la que no se conoce, de la que no se sabe nada, y hay que estar atentos, porque ojo, claro, al final, por ejemplo, Estados Unidos y China, pues no son amigos precisamente, y es muy preocupante que es posible que un gobierno contrario al tuyo tenga una tecnología que a ti se te escapa, porque eso, los pilotos decían que era imposible alcanzar esos objetos, que iban demasiado rápido y que llevaban unas direcciones que era imposible seguir. O sea, se movía. No tenían, por ejemplo, sistemas de propulsión, por ejemplo. Cosas así. Entonces a mí me parece que, ya cerrando un poco el tema aliens y todo esto, yo creo, y de verdad, y aquí sí que me jugaba, con lo de la porra de fútbol, pues no me la voy a jugar, pero aquí sí que me juego dinero, a que antes de que nos muramos, que es de aquí pues a yo qué sé, 60, 70 años, Esperemos.
Esperemos, claro, si Esperemos todo que sale no bien, muramos antes. si todo sale bien, que vamos a tener, va a haber pruebas fehacientes de que existen. Yo confío en eso. Yo no pondría mi mano en el fuego, la verdad, en ese sentido. Pero el tiempo dirá, el tiempo dirá. Pasamos ahora con la recomendación cultural, que como siempre está relacionada con el tema. Os recomendamos un vídeo que se titula Las 116 imágenes que la NASA quiere que vean los extraterrestres. Es un vídeo publicado en el canal de YouTube de Vox. No Vox de Vox España, sino Vox, portal de noticias estadounidense, en el que explica una sonda que envió los Estados Unidos en la NASA en los años 70, en la que se incrustó un disco De cobre. un disco de cobre, en el que pues contenían información sobre qué era el planeta Tierra y qué era la especie humana, ¿no? Y dentro de esa información pues hay 116 imágenes que la NASA creyó conveniente incluir en esa sonda. Así que os animamos a que lo veáis porque es muy interesante, ¿no? Pensar que esa futura, o sea, esa hipotética civilización que coja esa sonda y vea esa información, ¿no? Quizás sean afortunados de ver los últimos rastros de la especie humana después de que ésta se haya extinguido cuando el Sol implosionó. O incluso la encuentre antes de que eso ocurra. Y una civilización encuentre... Claro, es que lo curioso es un vídeo de 5 minutitos, lo recomendamos porque es muy bueno. En las imágenes es como un PowerPoint de lo que es la humanidad. Entonces explican dónde nos encontramos en el sistema solar, la composición del ADN, anatomía del ser humano y bueno, muchas otras cosas que ya veréis en el vídeo y nos queremos desvelar. Así que con esto acabamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre ya sabéis que si os gusta el capítulo lo podéis compartir con vuestros amigos por Instagram, YouTube, ya sabéis. Y si tenéis cualquier tipo de recomendación, pues nos la hacéis saber. Muchas gracias y hasta la próxima semana.